A manera de preintroducción, porque no quiero que nos aventemos en un texto y no tener un poco de entendimiento, les quiero compartir lo que me gusta llamarle como la línea melódica de esta carta, es decir, lo que corre a través de ella como la idea central de lo que Pablo quería comunicar al haberla escrito. Esta carta fue escrita por Pablo desde una prisión romana con el propósito de agradecer y animar a los filipenses a mantenerse unidos y colaborar juntos en Cristo Jesús para la difusión del Evangelio, sin importar las circunstancias que ellos puedan enfrentar por compartir el Evangelio. Al observar el propósito de esta carta, fácilmente podemos detectar que todo cristiano, es decir, la iglesia del Señor Jesús, tiene que mantener la unidad mientras somos colaboradores del Señor en la difusión del Evangelio. Entonces yo les invito a reflexionar en lo siguiente. Pablo se encuentra encarcelado por predicar el Evangelio de Jesús, escribiendo a los filipenses a que mantengan el mismo gozo que él, siendo de un mismo sentir, manteniendo la unidad mientras él está encarcelado. Él escribe con gozo desde la cárcel, porque su gozo, hermanos, no yace en su libertad física de una prisión. Su libertad y gozo están en Cristo, que él es libre de la paga de su pecado. Él ha sido perdonado en Cristo Jesús, por eso es que él tiene ese gozo. Es por eso que únicamente una persona que está segura en Cristo Jesús puede sentir ese gozo tanto en las cosas buenas, por decirlo así, o en las cosas aún más dolorosas, porque nuestro gozo está en Cristo Jesús. Hermano, uno de los primeros faros conocidos, según lo cuenta la Sociedad Preservadora de Faros, llegó a ser parte de las 7 maravillas del mundo, construida en el año 285 a.C. en Egipto de Alexandria, la cual era utilizada para alumbrar la entrada de los barcos al puerto. Ahora yo les invito a que se imaginen que ustedes están en una embarcación en medio de la oscuridad, no puedes ver nada, no tienes luz. Estoy muy seguro que la falta de luz te va a hacer sentir un poco desorientado porque no sabes para dónde vas, no sabes qué dirección tienes que tomar. A la misma vez te aumenta las probabilidades de encallar, porque si no sabes para dónde vas y no ves lo que hay, entonces te puedes encallar y no quieres lograr eso. Los faros fueron construidos con el propósito de servir como luces en la bahía para que los barcos pudieran ser dirigidos y tener forma de cómo llegar con seguridad a puerto seguro. A la misma vez les ofrecía un poco de advertencia a los marineros para que no fueran ahí sobre las rocas, arrecifes y corrientes peligrosas. Y aquellos que hemos estado en lugares caribeños o de mar, sabemos que si no sabes por dónde vas y estás muy bajito y le pegas a un arrecife o una roca, ahí se quedó la hélice, y sin hélice afuera no hay mucha oportunidad de estar de regreso. Entonces, de noche estos faros les servían de ayuda. Ahora bien, del mismo modo, el ser humano necesita en su vida espiritual luz. Necesitamos ese faro de luz que solamente Dios puede brindar al ser humano ante las tinieblas espirituales, tropezando con todo lo que este mundo ofrece. Es por eso que es importante que las personas conozcan a Cristo para que podamos tener su luz alumbrando nuestro camino. Quiero que reflexionen en esto. Vivimos en un mundo que se deleita en navegar en la oscuridad, ser los más atrevidos, hacer las cosas más locas y hacer todo lo que va en contra de lo que Dios dice porque nos parece que es atrevido y es bueno. Pero es por eso que en el día de hoy vamos a ver cómo los versos en cuestión de Filipenses 2, del 12 al 18, nos apuntan a ocuparnos en nuestra salvación siendo luz en este mundo que está lleno de oscuridad. A que debido a esa oscuridad que existe en este mundo, nosotros los cristianos hemos sido llamados a iluminar a otros, no es con nuestro intelecto, ni con nuestra plata o habilidades, pero más bien con la luz de Cristo que vive en nosotros, que alumbró nuestras vidas, nos salvó, porque Él solamente es el que puede alumbrar la vida de toda persona. Es por esa razón, hermanos, que a nuestro tiempo de hoy le he titulado como faros en la oscuridad. Porque, hermano, en realidad solamente con el faro de Dios, que es Cristo, podemos alumbrar la vida de las personas que todavía viven en tinieblas, y podemos iluminar nuestra propia vida, que en ocasiones pueden verse oscuras las situaciones en las que nos encontramos, pero solo la luz de Cristo nos ayuda a caminar. Entonces, partiendo de ese título, con la lámpara de la palabra de Dios en manos, vamos a explorar cómo el apóstol Pablo nos ofrece
4 imperativos, es decir, 4 mandatos que nos van a llevar a entender cómo es que podemos ser luz en esta generación en la que vivimos, que está torcida y camino a estrellarse por andar sin luz en su oscuridad. Cada uno de estos imperativos que vamos a ver hoy se puede contestar con la pregunta, ¿cómo? Entonces, vamos a ver el primer imperativo. De ahí vamos a ver cómo los demás otros 3 imperativos van a seguir floreciendo. El primero que vamos a ver hoy lo encontramos en el versículo 12 y 13. Ocúpese en su salvación. Y eso es una pregunta que vamos a contestar hoy. Usted va a saber si se está ocupando en su salvación o no. Compórtese como hijos de Dios, del versículo 14 y 15. Luego vamos a ver del versículo 16, sosténgase firmemente en el evangelio. Mantenga el gozo del evangelio aún en los sufrimientos. Versículos 17 al 18. Entonces, ahora vemos aquí que el apóstol Pablo en el versículo 12 comienza con estas palabras, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Este imperativo, como les dije, es la espina dorsal de los imperativos que van a continuación, es decir, cada imperativo luego de este van subordinados a este. Con las palabras así que el apóstol Pablo está yendo a los versículos previos para dejarnos saber algo que continúa. Si vamos al capítulo 2, aquí mismo donde estamos, si vamos al primer verso, porque el primer verso dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Le está dando la unidad que tiene que haber en ellos como iglesia. Versículo 3 le dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Llama a la iglesia en Filipos a ser humildes también. Luego dice que tienen que imitarlo a él en el versículo 5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vemos cómo él está exaltando a Cristo. Entonces ahora él les dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora muchas veces dice, ocúpense en su salvación con temor y temor. Es el primer imperativo que vemos aquí que él está diciendo, y al escuchar estas palabras, parece que Pablo se estuviera contradiciendo en Efesios 2, cuando vemos que la salvación es por medio de la fe, la cual es don de Dios. Y ¿cómo que ocúpese en su salvación? No entiendo. Y más aún si vemos el versículo 9 de Efesios 2, porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo le quiero resumir en una cita de R.C. Sproul lo que la salvación es. Bien simple por ahorita, porque podemos indagar en eso un poco luego. La salvación es una misión divina de rescate, orquestada por la gracia soberana de Dios para la redención de la humanidad caída. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el hecho de que ocúpese en su salvación? Quiero que vean, la conjunción es lo que lo hace entender, porque él dice ocúpese en su salvación, él no está diciendo ocúpese de su salvación. Si tú te ocupas de tu salvación, estás tratando de salvarte tú mismo. Tienes que ocuparte de tu salvación. Ocúpense en su salvación. Les está dejando saber que tienen que trabajar y perseverar en la salvación que ellos tienen. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, el texto nos deja saber aquí. Dice aquí el primer versículo que leímos hoy. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. No estamos hablando de temor y temblor, de miedo, sino con reverencia, con temor reverente hacia Dios. Tenemos que tener reverencia, hemos sido salvos en Cristo. No podemos vivir a nuestra propia forma, a nuestra propia ética, lo que pensamos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Proverbios 8:13 nos deja saber el temor que debemos de tener. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dijo Salomón. Entonces, con ese entendimiento nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos ocuparnos en nuestra salvación?
Reflexionemos en varias escrituras que nos van a llevar a ver eso. Primeramente, hermano, nos ocupamos en nuestra salvación estando en las escrituras, estudiando la Biblia y atesorando la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser santificados, limpiados y traídos al entendimiento de que andamos mal si no es leyendo la palabra del Señor? Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contigo. No podemos ser, utilizando una frase que es el domingo pasado, cristianos llaneros solitarios. No, es que yo no leo la palabra tanto, no me gusta leer. No, yo puedo entender eso, pero ¿cómo vas a crecer si no lees la palabra, si no la escuchas? Es importante que estemos ahí, porque de otra manera, ¿cómo vas a poder trabajar en tu salvación para que el Señor pueda obrar en ti si no estás en la palabra? En segundo lugar, iluminando nuestro diario caminar con la palabra de Dios. Todo tiene que ser alrededor de la palabra. Salmo 119:105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Si usted va a caminar afuera de noche y no tiene luces, ¿qué es lo primero que vas a buscar? Una lámpara o un quinqué o como le quieras llamar. Entonces, ¿por qué vamos a vivir la vida cristiana sin la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a alumbrar el camino sin la palabra, mis hermanos? Y en tercer lugar, tenemos que meditar en esa palabra. No solamente tenemos que ir a ella, no solamente tenemos que alumbrar nuestro diario, vivir con la palabra, pero tenemos que meditar en lo que leemos. Pensar en lo que la palabra dice. El Salmo 1:2, cuando el salmista dice: sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y de noche. Entonces, debido a esto es importante, mis hermanos, a mantener nuestra disciplina de la lectura de la palabra, para que puedas leer, para que puedas entender, para que la palabra te pueda redarguir. Porque ¿cómo podemos ser luz fuera si no estamos expuestos a la luz nosotros mismos? Es como yo digo a veces, es el farmacéutico, pero no tomarse el medicamento. Sí, mire, 2 Tylenol cada 4 horas. ¿Usted toma Tylenol? No me gustan las pastillas porque me las receta. Entonces es muy fácil recetar algo porque es lo correcto, pero no tomarnos ese medicamento. Hermano, no es a razón de nada, es que expongámonos a la palabra del Señor. Porque si no estamos en ella, no vamos a poder continuar creciendo y madurando. Si usted tiene poco tiempo de retentiva, pues lea aunque sea un poco. Si le hace pereza leer, escúchela detenidamente, no que anda trabajando y lo que estás oyendo eso es ruido. Toma un minuto de tu día, toma un tiempo, pero ponte de frente a la palabra para que puedas entonces ser iluminado por ella. Recordemos lo que dijo aquí Pablo en el versículo 13: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Con esas palabras, Pablo nos está apuntando a la obra del Espíritu Santo en las personas. De la misma manera, mediten en esto. ¿Cómo Dios va a poder obrar en la vida de cualquier cristiano en el sentido si no se expone nunca a la palabra? Y digo cristiano porque si no te interesa la palabra, ¿dónde estamos? Entonces, ¿cómo Él va a obrar en mí si yo no estoy en la palabra? ¿Cómo yo voy a hablar aquí de algo que no estudié? ¿Cómo uno va a hablar de algo que no estuvo expuesto, que no trabajó en ti primero, que tienes el entendimiento de lo que dice la palabra? Los cristianos debemos y tenemos que atesorar la palabra de Dios para que podamos continuar ocupándonos, es decir, trabajando en nuestra salvación, yendo a la palabra para que Dios, por medio de su palabra, el Espíritu Santo, obre en nosotros. Nosotros oramos, hablamos con el Señor, confesamos, venimos a la palabra, la leemos, meditamos, la entendemos, entonces la aplicamos, que es muy importante. Es por eso que tenemos que seguir ahí, porque su palabra nos santifica, es decir, nos hace cada vez más como Cristo y menos como uno es. Porque todavía el viejo hombre por ahí está escondido y quiere salir y venir a jugar y hacer escante, como decimos en Puerto Rico. Pero no se puede permitir que el viejo hombre venga a hacer fiesta. Él tiene que quedarse dormido porque él ha sido enterrado con Cristo Jesús. Y ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Entonces es importante que primero que seamos faros para otro, tenemos que permitir que esa luz nos ilumine. Veamos lo que tiene que ser expuesto, dejarlo a un lado y poder ser luz
en el mundo que nos rodea. Por otra parte, es vital que el evangelio sea predicado a todas las personas, como siempre lo decimos, porque ¿cómo Dios puede obrar en la vida de una persona si no escucha la verdad de las escrituras? Porque es de ahí que la persona puede escuchar, ser redarguido, la persona se arrepiente de su pecado, continúa hacia su lugar y por ahí vamos. Es importante que se predique el evangelio siempre, porque la persona que no sabe, que anda en la oscuridad, no lo va a saber si no le predicamos la verdad de las escrituras. Yo hablaba con la hermana Iris, le decía, no podemos hacer sentir bien a la gente dejándole saber todo está bien. No, si anda mal, tienes que decirle con amor, oye, está fuera de lugar, está incorrecto. ¿Tú quieres honrar a Dios o quieres honrarte a ti? Entonces tenemos que estar seguros, hermanos, que tenemos ese deseo de estar en las escrituras, pero no solamente para estar y escucharlas, para aplicar. Porque es ahí, hermano, donde conseguimos esperanza. No sabemos cómo está un minuto acercado del otro. Y para nosotros poder ser luz en la vida de alguien que nos necesita, primero por nuestra propia santificación estamos en las escrituras. Pero de ahí en adelante estamos esa palabra compartiéndola tal y como está. La llevas. No hagamos como mucha gente que toman agua y le tienen que echar algo para poder tomar porque no les gusta el agua. No. La palabra de Dios es sacar el agua del pozo del Señor y decirle, aquí está el agua del Señor. No tomo mucha agua, ¿le puedo echar colorante? No. Es por eso que hay muchos templos llenos, porque le echan colorante e endulzante al agua. El agua de Dios es agua. Entonces los versículos 14 y 15 en Filipenses 2 dice lo siguiente, dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Yo creo que aquí no hay problema con eso porque ninguno aquí hemos murmurado nunca, ¿no? Somos pero muy buenos en eso. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Él le dice a los filipenses que tienen que hacer todo sin murmurar, sin discutir. Él les está pidiendo que ellos mantengan la unidad. La iglesia de los filipenses estuvieron colaborando con el ministerio de Pablo financieramente. Ellos lo ayudaban, un tiempo dejaron de dar, volvieron a dar. Entonces él está hablando que dentro del mundo que ellos se encuentran, que ellos están rodeados de cosas que no son muy buenas, ellos tienen que mantener su unidad y en la iglesia deben de no murmurar ni discutir. Es por eso que no podemos desconectar nuestra relación con Dios de ninguna de las áreas de nuestra vida, porque aquí dice, sencillos hijos de Dios. O sea que si estás en Cristo te tienes que comportar como hijo. Cuando niño mi mamá decía, mira, cuando tú vayas por ahí a jugar, pórtate bien, que no quiero que digan que el hijo de María Antonia es un mal respetuoso y no sé qué cosa. Eso era mi mamá, un ser humano. Entonces, estando en Cristo, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Nuestro padre no es ningún padrecillo, es Dios. Es muy fácil ser víctima de nuestra propia carnalidad, ¿no? Porque dice, no, pero es que yo soy así, yo tengo que murmurar y tengo que discutir todo y tengo que poner la mesa. O mira, dale un break, es que son jóvenes, déjalo que vivan, o yo qué sé. No. La palabra dice que hagamos todas las cosas sin murmuración y discusión, y es así que tenemos que ir. Iglesia, como cristianos ya no vivimos de acuerdo a este mundo, ni nos hacemos parte de nuestra vida, los menesteres de este mundo. Estamos en este mundo, pero no vivimos como el mundo. Entonces, hermano, ¿de qué manera un cristiano en la iglesia del Señor se puede modelar este comportamiento de no murmurar y de no discutir? Pues fácilmente. Comencemos considerando la forma de hablar. La forma en que un cristiano se expresa es diferente, ya que no es como el mundo caído, sino con palabras que muestran nuestra redención en Cristo Jesús. Que hablamos palabras sazonadas que son para edificar a otros. No estamos hablando de una forma mundana. Es más, consideremos lo que Pablo dijo en Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hagan todas las cosas sin murmuración para que seamos irreprensibles y sencillos. Ahora, hermano, qué triste saber que esta actitud de no ser tan irreprensibles, de ser un poco de discusión y murmurar, existe en muchos de nosotros, o a veces hemos estado en ese callejón. Muchas veces no tenemos la mejor actitud en el trabajo.
hablamos mal del que está al lado, amamos mal del otro, murmuramos, peleamos, decimos cosas que no deben de ser, cuando eso no es lo que la palabra dice que un cristiano debe hacer. Este verso responde a cómo ocuparnos en nuestra salvación. Dice, haciendo todo sin murmurar, ni protestar, ni discutir. Llevándonos a formular la pregunta otra vez, entonces, ¿cómo? El versículo 15 nos lleva a contestar esa pregunta, siendo irreprensibles y sencillos. Es decir, que no haya culpa en ninguno de nosotros en actuar de esa manera. Porque ¿cómo vamos a decir en nuestro trabajo, en nuestro lugar de pasar más tiempo, que somos luz y estamos hablando el vocabulario del mundo? ¿Cómo vamos a hacer luz si nosotros somos los primeros que perdemos la paz cuando hay algo que no anda bien? ¿Cómo podemos ser luz si confiamos más en nuestras propias fuerzas en vez de confiar en el Señor? Ser luz es más de lo que tú puedas hacer, sino es irradiar la luz como la luna que está a través de ella. Si Cristo está en nosotros, esa luz debe salir. Y esa luz continuará brillando. ¿Por qué? Porque buscamos de Él. Él nos sigue santificando. En buen español, echa a un lado continuamente las cosas que no son buenas en nosotros para que podamos iluminar bien donde quiera que nos paramos. Es por eso que los cristianos debemos de modelar las palabras de Jesús en Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Es por eso que yo no voy a aceptar nunca que es que yo soy así. No. Si tú estás en Cristo, tú eras así. Pero ahorita tienes que pararte como un hombrecito y una mujercita fuerte y decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo cuando dijo eso estaba en la cárcel, inseguro si lo iban a dar guillotina allá y matarlo. Todo estaba en contra de él, pero él sabe que por la causa del evangelio, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, hay situaciones en las que tú puedes explotar. Hey, suave, seamos luz. Miremos quién lo salvó. Debido a la salvación que tenemos en Cristo, estamos llamados, hermanos, a vivir una vida de santidad, una vida que la que, como mencionamos, continuamos trabajando en nuestra salvación, meaning, continuamos yendo a Cristo, confesando el pecado y que su palabra la seguimos atesorando, sigue obrando en nosotros. Vemos cosas, caramba, es que todavía en esta área no estoy bien, Señor, te quiero dejar esta área, ayúdame a trabajar. Lo hablas con otros hermanos, con otras hermanas en la iglesia, hermano, hermana, esta es mi lucha, ayúdame. Y nos hacemos responsables los unos con los otros. Esto no es aquí a ver quién sabe más Biblia. Quizás aquí hay algunos que tienen más versos memorizados que yo no sé quién. Pero ¿cuántos de esos versos memorizados estás caminando en tu vida? ¿Cuántos de esos versos estás aplicando cuando las alarmas de fuego están encendidas? Tenemos que ser como el capitán de un barco. Aunque sabe que el barco se está hundiendo, él dice, yo soy el último, con tranquilidad. Así la vida está en pedazos, tú dices, bueno, yo estoy en Cristo. Y Él dijo que si yo perezco, yo estoy con Él. Dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Yo no veo solución aquí, pero yo me pongo en el Señor. Hermanos, eso es estar en la luz, para vivir en esa luz, para que esa luz vaya a través de nosotros. Y la meta de todo cristiano es ser no más como tu predicador favorito, no como yo no sé quién. Yo quisiera ser como mi papá, perfecto. Es para ser más como Cristo. Amo a mi papá, pues yo quiero ser más como Cristo que como mi papá. Entonces, nuestra meta es Cristo. Ese es el faro de luz que nosotros seguimos, Cristo. Esa es la luz que tenemos que tener para que no nos encallemos, para que no nos tropecemos con cosas en este mundo. Cuando cada uno de nosotros nos hemos tropezado, es porque apagamos la linterna. Como punto práctico, les quiero recordar que este mundo está buscando cualquier excusa para criticar la iglesia de nuestro Señor Jesús. Tú ves lo que hacen los cristianos. Hermanos, no es que estés en estrés, que tengo que hacer. Pero deja que la palabra te trabaje, te santifique para que tu diario vivir sea en tal. Porque si tú vas con la lámpara, no te vas a tropezar. Yo no sé leer una brújula bien. Tú me tiras con una brújula en un monte, me pierdo. Pero si tú me das una lámpara, no me voy a pegar con una roca ni con un árbol. Así que a lo mucho menos, por lo menos no me voy a pegar.
Entonces, hermanos, caminemos con la luz del Señor. Tal como los faros en las costas, los cristianos tenemos que ser la luz del evangelio de Jesús para este mundo que anda torcido y que observa y no observa diariamente lo que Cristo puede hacer en ello, pero observa lo que dice el mundo. El mundo, hermano, nos está observando. Juan es pastor. Yo voy al edificio de los americanos donde él está limpiando y le voy a dejar el baño para un tiradero a ver cómo lo hace. A ver qué va a decir. Hermano, cualquiera puede decir, pero decimos, no, yo tengo que caminar en lo del Señor. Donde sea que tú te encuentras, camina con esa luz, porque el mundo de afuera te está mirando. Y no es lo que digan de ti, no importa. Es de Cristo. Él dio su vida por la iglesia. Cristo es importante y tenemos que vivir vidas que si decimos que estamos identificados con Él, porque en realidad hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. Vivamos vidas dignas del evangelio que nos salvó. Y no olvidemos las palabras de Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Él es la luz. Él es la luz que queremos que ellos vean. Nosotros, sin Cristo, somos un fósforo apagado. Pero en Cristo se supone que tengamos luz, aunque seamos una bombillita pequeña, porque llevamos poco tiempo en el evangelio, aunque llevaba mucho tiempo y no estaba, hermanos, caminemos en la luz de Cristo. Les pregunto, hermanos y hermanas en la fe, ¿estás salvo? Definitivamente, yes and amen. Pero te pregunto, ¿es Cristo la luz de tu vida? ¿Es Cristo la luz que te ilumina tu caminar? ¿O eres tú diciéndole, Cristo, te quiero que me pongas la luz en esto? ¿Es Jesús quien alumbra tu diario vivir por la salvación que te fue concedida por Dios por medio de la fe? Esa pregunta solo se la puede contestar usted. No todos somos fieles a caminar en la luz a veces. Vamos a resolver todo. No oramos lo suficiente, Señor, dame sabiduría. No vamos a las escrituras, Señor, necesito la sabiduría de tus escrituras. Entonces, Pablo no solamente hace un mandato a la iglesia a comportarse como hijos de Dios, sino que también les dice que mantengan su postura firme en el evangelio, las buenas noticias que ya conocen. Es lo que él dice en el versículo 16 de Filipenses 2. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. A que no habré corrido en vano, ni habré trabajado. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esa palabra de vida es el evangelio. Es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces Pablo continúa sus exhortaciones a los filipenses a sostener la palabra de vida, esa verdad que ellos conocen, está apuntando al evangelio de Jesús, el cual nos fue dado a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es la alegría más grande que podemos tener. En estos días hablaba con Minor, aquí algunos lo conocen, y él me decía de toda inocencia de corazón, me dice, pastor, qué rico es ser salvo. Me lo dijo así de la nada. Me miró y me dijo, qué rico es estar salvo. Yo andaba perdido, pastor. Esa luz que lo iluminó, él todavía está sonso de esa luz. Dice, wow, qué bonito. Entonces esa luz que nos ilumina, nos quedamos tan alegres porque decimos, yo no sé quién me puse esta lámpara aquí, pero esto está bueno porque no me estoy tropezando. Y vamos y nos sostengamos firmes en ese evangelio, en esas buenas noticias de que Cristo murió por ti. Y si no estás en Cristo y lo llevas hoy escuchando mucho, mira, te digo, descansa en esta verdad. Te puedes sostener con toda seguridad en el evangelio de Cristo, que Él ha venido y ha dado su vida para que todo aquel que cree no tenga que pagar por su propio pecado o estar separado por toda la eternidad de Dios. Él ha venido para que tú por fe puedas recibir eso. Tú
buenas noticias. Mi estimado, Cristo es el único en quien se encuentra la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Les pregunto en estos días, mis hermanos y hermanas, primeramente les pregunto a ustedes, habiendo conocido la palabra de vida, ¿estás dejándote guiar por esa palabra de vida? Porque por eso venimos aquí a la Santa Cena cada domingo. Los medios de la gracia de Dios de recordarnos, mira, tú estabas perdido, pero yo envié a mi Hijo a morir por ti y te di la fe para que puedas creer y te abrí los ojos, te he regenerado y te he hecho parte del redil mío, del redil de Jesucristo. Y venimos aquí y nos gozamos. Esa palabra de vida tiene que estar con nosotros todo el tiempo, en lo bueno y en lo malo, en lo más o menos, en todo el tiempo. Alegres porque está todo alegre. Y cuando está la cosa triste, tenemos que mantener esa luz dentro de nosotros iluminando hacia el entender que en Cristo he sido salvo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Entonces esa es la verdad que nos mantiene en la luz. Entonces a los que no están en el Señor, esa es la palabra que te va a dar vida. Y yo le pido al Señor toda la semana, digo, Señor, aquel que no te conozca, despiértalo este domingo, por favor. Pero yo sé que la palabra no retorna vacía, hermano. Esa palabra hace su obra y su trabajo, y yo tengo fe de eso. Pero yo invito a todo aquel que no está unido en el Señor, mira, no te preocupes con el qué dirán. Preocúpate con lo que Dios dirá si hoy tú pereces y estás fuera de este mundo. Porque sin Cristo, sin la luz de Cristo, Él no te va a aceptar en la casa. Pablo está en cadenas por predicar este evangelio y él desea que los filipenses se mantengan firmes en la palabra de vida hasta el día de Cristo, es decir, que nada en ese mundo les vaya a influenciar en su caminar, que los haga desviarse de ese camino que ya ellos conocen en Cristo. Hermanitos y hermanas, manténganse caminando en esa luz, manténganse firmes en la palabra de vida que te trajo de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y sé no solamente un faro de luz en el mundo, sé un faro de luz en tu hogar. Hombres que están aquí y caminan con el Señor. Somos nosotros los que tenemos que encender la lámpara y mantenerla prendida. No es el trabajo de nuestra esposa guiar la familia, es nuestro. En Filipenses 1:27, mira lo que él les dice. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ver que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Hermano, él está llamando a la iglesia que se mantengan unidos y que se mantengan unidos en la palabra de vida, en este evangelio. Iglesia, eso es lo que yo quiero que hagamos, que nos mantengamos unidos en la palabra de vida, en el evangelio. El evangelio es el único que tiene el poder para salvar. El evangelio es el único que te va a dar la esperanza en los momentos de dificultad. Las buenas noticias de Cristo son la única cosa que van a hacer que una iglesia crezca y florezca. Trucos pueden llenar salones, pero solamente Cristo puede llenar una iglesia. Lo demás son santuarios o estadios llenos de humanos buscando mundanidad. Y nosotros buscamos la luz de Cristo, no ningún truco, hermanos. Yo les exhorto, busquemos la luz de Cristo. Y aunque sea con una lamparita, tenemos que ir a donde sea que estamos e iluminar a los demás. Mantente en la palabra de vida. Hermanos, dejemos de ser gelatina y seamos el plato que aguanta la gelatina. Porque ¿cómo vamos a hacer luz si la gente ve en duda en nosotros? Es por eso que es importante caminar firmes y mantener la luz del evangelio siempre delante de nosotros. El evangelio no es solamente para predicarlo y que la gente se salve y ponerle las manos a la gente como algunos hacen, no. El evangelio es para que lo vivamos toditos los días, desde la mañana hasta la noche. Entonces los versículos del 17 al 18.
Pablo nos está exhortando a que mantengamos el gozo del evangelio aún en los sufrimientos. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. También ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. En este verso Pablo está haciendo un enfoque al gozo a la luz del sacrificio que él ha hecho por todos los filipenses en la difusión del evangelio. Ellos conocieron a Cristo por el sacrificio que él hizo de ir hasta donde ellos estaban y predicar este mensaje de la verdad. La frase derramada como libación, Pablo utiliza como un visual porque el acto de libación era algo que se hacía cuando hacían sacrificio en el Antiguo Testamento. Digamos que estaba el cabrito, le echaban vino y lo ponían a quemar. Entonces ese aroma de ese cachorrito que estaban quemando y el vino es un aroma fragante a Dios por el pago de esos pecados. Pero aquí también vemos otra ventana para el evangelio, porque ¿cuál es el único sacrificio de aroma fragante a Dios por nuestros pecados? Entonces, ¿en qué nosotros nos reposamos? Es en ese aroma fragante que solamente Cristo. Él es el que fue derramado por nuestras iniquidades. Es en su sacrificio que nosotros descansamos. Y es solamente en Él que se consigue el perdón de los pecados, hermano. Siempre he dicho, te podrás poner contento que te paguen tu deuda de la casa y del morgue. Pero que me hayan pagado, que te hayan pagado la deuda de tus pecados, eso traigo. Es por eso que aún en los sufrimientos mantenemos nuestra seguridad, porque Él dice, aunque yo sea derramado como libación, Él dice, aunque a mí me maten, aunque me quiten de aquí, porque Él sabe que su muerte le avecinaba. Él dice, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes, que mi gozo es Cristo, como lo leímos en el principio del capítulo 2. Es en Él en que nos reposamos, en más nadie. Pablo está compartiendo con los filipenses el gozo de los sufrimientos para que de igual manera tengan ellos ese gozo en el medio de las situaciones difíciles que ellos se puedan encontrar por predicar el evangelio. Muchas veces compartimos y la gente no quiere saber más, y me ha tocado con gente que uno quiere mucho y no le comparte y dice, no me hables más, que no me interesa. Ok, y duele, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Siempre es bueno buscar la forma de llegarle a los oídos a alguien. Es importante que no solamente seamos luz en este mundo en todo lo que hacemos, ocupándonos en nuestra salvación por medio de la lectura, de la meditación de la palabra. Tenemos que entender que también vivimos y modelamos el evangelio cuando sufrimos por compartir estas buenas nuevas. ¿Cómo lo sufrimos? No solamente compartiendo, pero también diciéndole al mundo, no, yo no hago eso. Trazando la raya. No, eso no honra al Señor, I'm sorry, no puedo. Seamos luz. Al mundo no le molesta hacer cosas mundanas. A mí no me ofende decir, no, mira, es que te voy a explicar. Y él le compartes el evangelio. Te voy a explicar. Lo que pasa es, sí, yo sé que antes tú y yo corríamos como los pillos y los policías, pero ya no, mira, un día escuché en la Biblia que dice tal y tal cosa y les compartes el evangelio. Y entonces puede ser un faro en la oscuridad de otra persona. Hermanos, tal como Pablo, si nuestro sacrificio nos trae a la muerte, no nos olvidemos de sus palabras en Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganar. Entonces, hermanos, en respuesta a Filipenses 2, del 12 al 18, es crucial que nos comprometamos seriamente con nuestra salvación, siendo fieles a nuestro tiempo devocional con Dios, hermanos. No podemos dejar ese tiempo atrás. Saca un tiempo de escribe lo que aprendes. Yo siempre recomiendo, mira, escribe en tu diario lo que quieras escribir de lo que aprendiste, lo que te enseñó, lo que te hizo pensar, lo que Dios ha puesto ahí y cómo te ha hecho pensar en algo que no habías pensado antes, lo que sea, pero lleva anotaciones. Aprende tu palabra, le notas a la Biblia si te sientes bien haciéndolo o si no en una libreta. Entendemos que nuestras agendas diarias, hermanos, pueden estar llenas de compromisos. Oh, es que tengo tantas cosas que hacer. Lo hablamos el domingo pasado. Espero que todos nosotros estemos trabajando ya en ver cómo vamos a ir cortando el exceso de grasa para que podamos tener el tiempo necesario para las cosas importantes.
Pero no debemos permitir que el ajetreo diario nos quite el tiempo de estar delante del que nos da la vida y que nos dio la salvación, que es la palabra del Señor, delante de Dios. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, más aprendemos de Él y más confiamos en Él, ya que lo conocemos mejor. Además, para aquellos que han escuchado el Evangelio, que todavía no han sido salvos, estás viviendo lejos de Dios, empieza a leer la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y nunca retorna vacía. Léela, hazme preguntas, camino contigo, pero yo sé que el poder de Dios para salvar está en el Evangelio de Jesucristo. Y leyendo la palabra es la que tiene poder. No sigamos viviendo en pecado, alejados del Señor. Tiremos la raya allá y decir, hasta aquí llegué con esta actitud, hasta aquí llegué con esto. Yo quiero ser luz en mi familia, quiero ser luz en mi propia vida porque quiero caminar una vida digna del que me salvó y quiero que sea Él el que obra en mí. Porque ¿cómo vamos a ser faros en la oscuridad si andamos oscuros? En el día de hoy hemos podido ver cómo Pablo nos ha exhortado a ocuparnos en nuestra salvación, un aspecto fundamental en nuestra vida cristiana. Hemos sido exhortados a comportarnos como hijos de Dios, siendo luminares, es decir, faros de luz en un mundo que está en necesidad de ser iluminado con la verdad de Cristo. A la misma vez hemos sido exhortados a sostenernos firmemente de la verdad del Evangelio. Hermano, no permitas que otra cosa influencie tu día. Comienza con la palabra del Señor y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra lo dice y eso es: pon primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces nosotros ponemos todo lo demás, ay, no me ocupo Dios. Porque estamos tratando de ordenar nuestra vida de la forma que lo hace el pueblo normal. Pero si tú pones al Señor primero, tú vas a acomodar todas las cosas con prioridad, porque tú dices, ok, mi prioridad es el Señor. Tengo que trabajar, pero tocar con mi patrón porque no voy a hacer yo una computadora que está 24/7, 7 a la semana. No. Acomodas tu vida y lo que no, ay, esto no es importante ahora. Pero ¿qué es lo que siempre va a haber ahí? Cristo. El tiempo en la palabra. La luz que te ilumina y te va a iluminar el camino. Hemos visto cómo los cristianos estamos llamados a ser luminares en un mundo, hermano, que necesita desesperadamente la luz de Cristo. En nuestra ilustración inicial les hablé cómo el faro ilumina para que los barcos entren y salgan y no se encallen, hermano. De la misma manera, cada persona necesita ser iluminado por Cristo para vivir guiados por Dios, por su luz y por su palabra, hermano. No hay otra cosa que nos vaya a guiar. Y lo más importante que tenemos que entender, hermano, iluminemos nuestras mentes. Veamos lo que la palabra dice. Confiemos en el Señor. Confía en Él. Vive cada día un paso a la vez confiando en Cristo. Manténganse, sosténganse firmes en la palabra de vida. Y todo lo demás será un paso a la vez. Cada uno de nosotros está en un área que está más difícil o más, digamos, un poquito más trying, ¿no? Que otro, más dificultosa de poder trabajar. Pero el Señor es justo y fiel. Él está ahí con su pueblo. Así que, hermano, para ser luminares en el mundo tenemos que ser expuestos a su palabra. Amén. Les animo a que se ocupen activamente en su salvación. Dedique tiempo esta semana a la palabra y todas las semanas, pero dedica tiempo. Fallaste un miércoles, no andes, ya fallé, ya no voy a hacer más nada. No. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Venga de nuevo al siguiente día. Pero iluminemos nuestras vidas con la palabra para que en cada lugar donde se encuentren, hermano, puedan ser faros de la verdad de Cristo, reflejando su amor, su verdad, para que todo el que te rodea vea que hay algo ahí, ¿qué onda contigo? Y tú le hablas de Cristo. Aunque no crean ni en ellos ni en Buda, cuando tú los ves que están, oye, trae la verdad del Señor. Ora con ellos. ¿Puedo orar por ti? Miran así raro. ¿Sí? ¿Te dicen que no? Ok, como quiera ahora, pero no se lo diga, está en silencio. Los quiero dejar con una cita de John Owen. Él dijo lo siguiente: el mayor deber de un cristiano es reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad del mundo, no solo para glorificar a Dios, sino para mostrar a otros el camino de la salvación. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y que nos dé oportunidades a todos nosotros de presentar el Evangelio esta semana a alguien
pero más que nada, que nos lleve a no dejar de buscarlo a Él. Y como hablamos el domingo pasado, hoy es el día del Señor, el día de reposo. Descansa físicamente, sí, pero descansa en la palabra del Señor. Lee otra vez estos versículos, medita en ellos. Mira a ver cómo esto que hablamos hoy se aplica más a tu vida, para que pueda ser un luminar de luz en tu hogar, en el trabajo y donde quiera que vaya. Amén. Vamos ahora, mis estimados. Señor, en esta hora te damos las gracias por iluminarnos con tu palabra, la que es viva y eficaz, Señor. Padre, en esta hora yo sé que hay muchos de los que están aquí, Padre, que en alguna forma u otra necesitamos de tu luz. Padre, tú sabes, aquellos que están quizás en una oscuridad emocional, ayúdalos, Señor, y ilumínalos con la verdad de tu palabra. Señor, quizás hay algunos que están en la oscuridad de sus mentes porque pues no se sienten bien, se sienten quizás deprimidos o tristes. Padre, yo te pido y te ruego que los ilumines en sus mentes, Padre. Señor, quizás hay algunos que andan con coraje o lo que sea. Padre, te pido que ilumine sus corazones para que puedan ver que el coraje no tiene espacio en nuestro corazón. Padre, yo te pido por aquellos que vienen semana tras semana, esperan diciendo, Señor, ilumina mi vida. Señor, ten misericordia de ellos. Padre, te pido por todo aquel que está en un buen tiempo espiritual y la vida le va todo bien. Padre, continúa iluminando su camino, pero también déjale saber que habrá momentos que no sean tan excelentes como los quisiéramos siempre. Pero Padre, te pido que aprendan hoy a no alejarse de la luz más importante, que es la luz de tu palabra. Señor, en este día en adelante, Padre, queremos ser una iglesia, Señor, que donde quiera que se para, está siendo un faro de luz en la oscuridad de nuestra comunidad. No pateándola porque no conocen de ti, no pateándola porque no andan en una vida piadosa, por así decirlo, Padre, pero que somos luz porque vamos a llevar el amor de Cristo y la verdad de tu palabra, Señor, a donde es más necesitada para que tú puedas hacer la obra de sacar a más y más personas de las comunidades de Nashville, aquí en Antioch, en Smyrna, en todas nuestras áreas, Señor, para tu gloria. Pedimos, Señor, que Renovación Church sea un faro de luz aquí en Tusculum Hills. Que sea para tu gloria, Señor.